Ya veis que yo puseme a escribir de vieja, podríamos dicir, pero la mi relación con l'asturiano pues de hai mucho tiempo, xustamente dende que entamé a ir a Uvieu a la universidad, y tuve la suerte de tener, por ejemplo, a Ana Cano como profesora, y acuérdome que, bueno, facíamos románicas y éramos, nada, 4 en clase, y entonces rogamos que nos diera la clase en asturiano. Y ella, pues, acuérdome que nos dijo, bueno, tengo que prepararlo, no lo tengo, y es la primera vegada. Y entonces para nosotros, pues, bueno, para mí fue algo excepcional, ¿no? Poder estudiar en cuarto y quinto carrera en asturiano con ella. Pareceme que una cosa que después fue como algo que se pedía, ¿no? Que pudiera estar el asturiano en la universidad, y nosotros tuvimos esa suerte y hasta hacíamos los exámenes con ella en asturiano. Entonces para mí eso fue algo pues muy guapo. Y bueno, pues sí, teníamos relación, claro, yo soy de la quinta de Berta y de Xoán, y facíamos cosas, ¿no? Cuando ellos ya estaban entamando con Adré, y facíamos recitales en la facultad, y bueno, pues soy de aquella época, y entonces, bueno, pues siempre fui amante del asturiano. Para mí es una cosa muy triste ver que la rabia que hay contra la nuestra lengua, ¿no? Y es algo que siempre nunca entendí por qué la gente tiene esa rabia cuando fala del asturiano. Y yo escribo en asturiano, sobre todo para lo público, porque me parece, pues eso, una reivindicación de una lengua con muchos problemas, y también para los que escribimos y los que falamos es muy complicado, porque no hay muchos espacios, ni físicos ni virtuales, donde desendolcar todo esto. Y entonces, bueno, pues yo hago esta apuesta y este brindis por el asturiano, ¿no? No sé si seremos los últimos del asturiano, yo creo que no, pero estamos ahí, y entonces para mí es un honor estar como en esta cadena, ¿no? Del asturiano.